Buenas noches, nos acercamos a la temporada de las posadas, de las fiestas decembrinas y los números siguen siendo muy malos. 781 mexicanos reconocidos como muertos en las últimas 24 horas, 781, lo que eleva el total reconocido de personas muertas en México durante la pandemia a 111,655. Los contagios también, 11,000, casi 12,000 en las últimas 24 horas. Se dirá que se están haciendo más pruebas, pero pues lo cierto, vamos a ver la curva de contagios diarios, esa línea, pues nunca bajó. Y en los últimos días ha subido considerablemente. Eso aquí, vamos a compararla con la curva de contagios en Alemania, donde hay una alerta, donde hay una enorme preocupación. Allá tuvieron un pico en abril, después controlaron la pandemia, la redujeron al mínimo los contagios, pero en octubre volvió a subir y ha subido en niveles que los tienen verdaderamente preocupados. Han registrado hasta 20,000 contagios en un día. Hoy rompieron su marca de personas muertas, de alemanes muertos, con 590 fallecidos. Y ante eso, la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, no le da vueltas al tema y llama a las cosas por su nombre. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da handeln. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Las cosas por su nombre y con rotundidad. Si tenemos que apagar la Navidad, apaguemos la Navidad, porque lo contrario son vidas, son alemanes muertos. Aquí en México, la Procuraduría Social de la Ciudad informó de la Ciudad de México, que elabora un protocolo para inhibir fiestas decembrinas. En este protocolo se establece que los vecinos de unidades y conjuntos habitacionales que no permitan la entrada de la policía y que se nieguen a disolver la fiesta cuando sean avisados de ello, pueden recibir sanciones de 800 a 8,680 pesos. Este es el primer acto punitivo de la Ciudad de México para enfrentar la pandemia en la temporada decembrina. Pero sin duda, la medida más drástica de la temporada se concretó hace hora y media. El cierre de la Basílica de Guadalupe. No habrá celebraciones a la Virgen. La basílica desde las 9 de la noche está cerrada. Las misas se retomarán el lunes. Cerrada la Basílica de Guadalupe,
10, 11, 12 y 13 de diciembre, cerrada desde hace hora y media, y además a partir de esta noche van a estar cerradas a la circulación y restringidas a los peatones estas avenidas. Esto es en el norte de la Ciudad de México. El cierre va a llegar hasta San Juan de Aragón, Cantera y Ticomán. Habrá cortes también en Circuito Interior, en Insurgentes Norte, en Avenida Politécnico, en Eduardo Molina. De acuerdo con las autoridades, solo habrá 5 puntos de acceso peatonal, que son los que están ahí marcados con círculos, y la calzada de Guadalupe, la principal vía para llegar a la Basílica, va a estar marcada como perímetro de máxima restricción, es decir, nadie podrá circular ni caminar por ahí. Así está esta noche esa zona del norte de la Ciudad de México, la calzada de Guadalupe, ya prácticamente vacía. Ahí está ya la Guardia Nacional reforzando a la policía de la ciudad, resguardando la zona, a la que solo han llegado algunas peregrinaciones pequeñas, a las que ya no se les permitió el paso, ni se les permitirá. El año pasado, según las autoridades, por ahí circularon unas 10 millones de personas entre el 11 y el 12 de diciembre. Este año luce así, y según esto no circulará nadie. Lo cierto es que los fieles, al menos hoy, aprovecharon el último día para ir a visitar a la Virgen. Hoy se contaron 17,687 fieles, los últimos que llegaron a la villa. Uno tiene que cumplir, porque no que la Virgen va a decir, ya te curé, ya vete a tu casa. No, uno tiene que cumplir hasta que Dios nos dé licencia. Venimos sobre de la carretera, caminos, atravesando pueblos, brechas, en donde nos encuentra la gente. A algunos les parece bien, pero la mayoría pues nos toman de necios, tercos, o sea, personas que no entendemos, no, que ellos entiendan que si nosotros venimos es por nuestra fe. Tengo una manda de 15 años, vengo caminando, pero pues este año desafortunadamente no vamos a poder venir por las contingencias que estoy, aparte estoy saliendo del COVID, entonces no tengo las condiciones para venir caminando, no estoy bien de salud, quedé con mucha resaca. Aún así vienes a darle gracias. A darle gracias por permitirme un año más y pues sacarme de esta enfermedad. No habrá 12 de diciembre y quizá en muchos lugares tampoco habrá Navidad. ¿Cuánto va a durar? Nos pregunta, ¿cuánto va a durar este nuevo pico? Esta nueva alza, de este ascenso de contagios de COVID. Vamos a escuchar cómo respondió esa pregunta el doctor López-Gatell. ¿Hasta cuándo llegará esta tendencia de ascenso? Es difícil, relativamente imposible, llegar a una predicción exacta. Vemos que en los medios de comunicación en México hubo cierta afición por asumir que las predicciones de los escenarios epidemiológicos implicaban promesas y se distorsionó la comunicación social, desafortunadamente, con un énfasis en una falsa idea de precisión. Por lo tanto, me voy a abstener de hacer referencia de cuándo terminará esa tendencia, pero en general sí podemos darnos cuenta que la tendencia en este momento es ascendente. No responde a la pregunta y luego dice que nosotros, los medios de comunicación, distorsionamos sus proyecciones. No fuimos nosotros, doctor, no fuimos nosotros quienes jugamos a los pronósticos. Fue el doctor López-Gatell, el entonces novatísimo doctor López-Gatell, quien nos dijo y le dijo a México que lo peor de la pandemia ocurriría en los primeros días de mayo. Seguramente lo recuerdan, primeros días de mayo, estamos en diciembre. Fue él. No fueron los medios de comunicación, fue él quien se equivocó rotundamente, fue él quien predijo que en una situación catastrófica morirían hasta 60,000 mexicanos y vamos ya casi en el doble. Fue él, que no lo olvide. En otros temas también relacionados con la pandemia, mañana la Autoridad Regulatoria de Estados Unidos analizará y todo indica que aprobará la vacuna de Pfizer y de BioNTech, la que va a llegar a México en unos días. Hoy esa vacuna fue aprobada ya por la Autoridad Sanitaria de Canadá. Y otra vacuna, la que elabora la farmacéutica china CanSino Bio,
Hoy se formalizó la precompra de 35 millones de dosis de esa vacuna, que por cierto se sigue probando con éxito en México. Las pruebas, todavía no la vacuna. Desde esta semana, 18 centros de investigación comenzaron la aplicación en dosis experimentales ya de la fase final, de la fase 3. La de CanSino Bio es una vacuna de una sola dosis, no de dos como la de Pfizer. CanSino es una dosis preparada y contenido todo en una jeringa. Dicen que los efectos secundarios son similares a los ocasionados por la vacuna. Puede haber dolor de cabeza, de músculos, de articulaciones. Esto vimos hoy. Pero así se va a ver, o sea, es lo mismo. Sí. La que le pongan a la gente se verá de esta manera. O sea, estará envasada así, Lo tendrá... ideal es que sí, que cada una venga precargada. Cada laboratorio va a decidir cómo va a ser. Por ejemplo, este laboratorio es CanSino y CanSino decide que así es mejor. Pero, por ejemplo, si Pfizer o algún otro laboratorio decide que es mejor frasco multidosis, será en un frasco multidosis que será cargado con una jeringa, Con una jeringuilla, Ajá, como las que se ponen los diabéticos. como de insulina, así es. CanSino decidió que esta es la mejor presentación por la red de frío y todo eso. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Sí. Supongo que eso le encarece, quién sabe. Sí, todas las vacunas, por ejemplo, las que están en la cartilla básica de vacunación para menores de 5 años, que son neumococo 33 valente o la pentavalente, vienen en esta presentación. Precargadas. Ajá. ¿Y qué dosis fue la que me suministró? 0.5 mililitros. 0.5 mililitros. Bueno, sobre las vacunas, el coordinador de atención integral a la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Cervantes, informó que 59% de las primeras 125,000 vacunas de Pfizer que lleguen a México van a ser para trabajadores del Seguro Social, es decir, para unos 73,000 médicos, enfermeras, personal del Seguro Social. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue internado ayer tras haber dado positivo a coronavirus. Hasta esta mañana el gobernador se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Tijuana, que pertenece a la Secretaría de Salud. Este hospital está al 75% de su capacidad. Al gobernador lo internaron por un cuadro de neumonía derivado de su contagio, pero eso no le impidió al gobernador participar en una conferencia de prensa. A nosotros nos criticaron muy duro por meter cámaras en abril, en mayo a los hospitales y grabar lo que ocurría. El gobernador de Baja California tuvo hoy 2 horas y 20 minutos para transmitir desde cuidados intensivos su conferencia de prensa. Llegué en unas condiciones muy deterioradas, se convulsionaron todos los síntomas al mismo tiempo y prácticamente paralizan el organismo. Afectó mis pulmones de la manera tan voraz y cómo realmente opera, trabaja y destruye el COVID. Conferencia de prensa desde el hospital. Hace unas horas el gobernador Bonilla fue dado de alta, salió en silla de ruedas y dijo que va a estar aislado en su casa. En los 9 estados gobernados por Acción Nacional, será obligatorio utilizar cubrebocas en espacios públicos. Esto como parte de la nueva política común de salud para enfrentar la pandemia, anunciada hoy por los gobernadores panistas. Cada estado determinará las sanciones y fecha de entrada en vigor de esta medida. Como segunda medida, se duplicará el número de pruebas contra coronavirus. Para ello se realizarán pruebas a domicilio, en empresas y lugares públicos. Se intensificará la estrategia para rastrear y aislar posibles sospechosos. En estos 9 estados estarán prohibidas las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, posadas y todo evento social relacionado con la Navidad y el Año Nuevo. Además, se abrirán centros de denuncia para reportar fiestas y aglomeraciones. Por último, se iniciará la estrategia de coordinación para la aplicación de vacunas, en la que se realizará un padrón de personal médico, grupos vulnerables y servidores públicos con alto contacto físico. Los datos reales dibujan una tragedia humanitaria sin igual en la historia del país. En los estados gobernados por el PAN, tomamos la determinación de trabajar con absoluta seriedad, sustentados en el conocimiento científico para proteger la salud de las familias.
En otras cosas, anoche informamos sobre el caso de una doctora del Seguro Social de nombre Azucena Calvillo, quien había sido detenida por la Fiscalía de Durango, acusada de tratar de matar a un magistrado, a Héctor Emanuel Silva. El magistrado está internado por COVID. La Fiscalía dijo que la doctora desconectó al magistrado del respirador y que además trató de inyectarle una sustancia. La doctora estaba en el reclusorio número 1 de la ciudad de Durango, pero en la madrugada fue liberada, va a llevar su proceso en libertad con medidas cautelares, entre las que están no acercarse al magistrado. Te los agradezco con el corazón. Estoy nerviosa. Yo nunca había estado en una situación así. Y muchas gracias por estar aquí apoyándome. Aquí vamos a estar, aquí vamos a venir el lunes. Gracias a todos. Contigo, doctora, estamos contigo. Gracias. Vamos a estar con usted hasta el final. Hasta el final, doctora. Vamos a estar ¿Sí? el lunes. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias de corazón. De acuerdo con su defensa, la doctora fue liberada porque reclasificaron el supuesto delito. Ahora la acusan de lesiones agravadas. Pues, ¿qué no trató de inyectarle algo para matar al magistrado? Médicos hospitales del Hospital General 450 de Durango, donde trabaja esta doctora, protestaron porque consideraron que fue incorrecta la forma en cómo procedió la Fiscalía de Durango. Imagen Noticias habló con su abogado, quien ya conoció la carpeta de investigación contra la doctora Calvillo. Esto nos dijo. En algunas imágenes anda vestida con un traje azul marino, en otras trae un mixto entre oscuro de arriba, claro de abajo, y cuando entra y sale nos muestran una persona que trae un traje como de enfermeras, de esos color blanco. O sea, ni siquiera se pone de acuerdo con el material probatorio que están descubriendo para nosotros. En cuanto vemos las referencias de estaturas, la persona que nos está presentando las imágenes pues supera como en 20 centímetros a la doctora Calvillo. Y entonces, hoy además se conoció que la persona que denunció a la doctora Calvillo fue exdelegada del Seguro Social en Durango y actual delegada en Tamaulipas, Patricia Silva, y que es hermana del magistrado internado. Hay versiones de que esta mujer presionó a las autoridades para detener a la doctora porque supuestamente la doctora les habría negado una atención especial para el magistrado. Sin embargo, hoy el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores, negó que se haya dado algún tipo de presión. Y pues, aunque no lo parezca, se fue ya un año, hoy exactamente, hace un año. A estas horas dábamos cuenta de la detención del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Un año ya preso en Estados Unidos. 365 días después, su juicio aún no comienza. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, conoció en 12 meses centros de detención en Texas y Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos lo detuvo el 9 de diciembre de 2019 y casi de inmediato lo presentó en una corte vestido de color naranja, con un traje completo de mangas cortas, esposado de muñecas y tobillos. ¿De qué lo acusan? En la causa CR 19-576, Estados Unidos contra Genaro García Luna, aparecen 3 cargos por narcotráfico y 1 por falsedad de declaraciones. Meses después, le agregarían el delito de pertenecer a una organización criminal. En total, 5 cargos que la Fiscalía asegura que están suficientemente respaldados en registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, intercepción de comunicaciones, pruebas obtenidas en otros países e información que salió de computadoras y teléfonos personales confiscados. A lo anterior, se sumaron recientemente las declaraciones de testigos colaboradores cuyas identidades no se conocen, como tampoco se sabe si fueron recientemente detenidos o ya estaban en reclusión. El resultado, 955,000 páginas de pruebas que hasta hoy Genaro García Luna no ha podido ver. César de Castro, su abogado, ha alegado una y otra vez que su cliente ha estado bajo medidas inusuales de aislamiento, incluso antes de que iniciara la pandemia por el coronavirus.
En la última audiencia celebrada el lunes, De Castro insistió en que estas condiciones persisten. Desde el 28 de octubre dijo: no he podido comunicarme con él. La razón se atribuye al coronavirus. El centro de detención de Brooklyn parece ser un foco de infección. Genaro García Luna, preso número 59745-177, presentó 3 solicitudes de libertad bajo fianza a la Corte de Nueva York, argumentando que la cárcel es un riesgo para su salud. Las 3 fueron rechazadas por 3 diferentes jueces, con lo cual el futuro para el ex secretario de Seguridad Pública es el encierro, porque se ha declarado inocente de las acusaciones y porque la pandemia, que congela su proceso, continúa en Nueva York. Pasó ya un año de audiencias cortas, donde el derecho a un juicio rápido establecido en la Constitución de Estados Unidos ya tardó en llegar. Un año preso en Estados Unidos y no tiene para cuándo comenzar el juicio. Hablando de Estados Unidos, vemos para terminar con el coronavirus, las cifras todos los días acercándose a la cifra de 300,000 personas muertas, quizá al paso que llevan alcancen esa cifra antes de la Navidad. Y hoy ponemos el dato comparativo de Alemania. Ya vimos con qué sentido de urgencia y de emergencia están tomando las fiestas decembrinas, y allá tienen más o menos la mitad de población que México y no llegan a las 20,000 personas muertas por coronavirus. Eso sí, en las últimas 24 horas, como veíamos, murieron 590 alemanes contra 781 en México y 2,566 en Estados Unidos. Y vamos a ver rápido esto, porque ya pasó una semana desde que informamos que la empresa Asjufi logró que un juez suspendiera los trabajos de demolición de la Torre Ansaldo, que está en Periférico Sur. El pleito entre la empresa y el gobierno de la ciudad sigue escalando. En el interminable pleito entre el gobierno de la Ciudad de México y la inmobiliaria Asjufi, responsable de la Torre Ansaldo, nuevamente surge un desacuerdo, esta vez por el amparo con el que la empresa se defiende de la demolición. La semana pasada, un juez del 9º Tribunal Colegiado le otorgó a la constructora la suspensión provisional de los trabajos de demolición. Los argumentos fueron que el inmueble no se encuentra dentro de un área de valor ambiental y para respetar el derecho de la empresa a presentar pruebas para su defensa. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, aseguraron que no habían recibido ninguna notificación formal del tribunal sobre esta decisión del juez. Por lo tanto, la demolición seguía en pie, tal como se inició desde el 6 de noviembre. De esta versión no se había tenido respuesta hasta esta mañana, cuando el representante de la constructora publicó un desplegado en el que hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para respetar lo dictado por el juez. Pero la respuesta de la jefa de gobierno horas después no solo fue en contra de la constructora, ahora también se lanzó contra el juez. Es totalmente irregular, absolutamente irregular, porque está totalmente sustentado y no hay argumento suficiente como para haber parado esta demolición. Entonces vamos a combatir esa resolución de ese juez y si es necesario, hasta el Consejo de la Judicatura Federal vamos a poner la queja. Mientras tanto, la demolición de la torre en Periférico Sur 3042 sigue, a paso muy veloz. Bueno, en otras cosas, el Senado aprobó cambios a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Controvertido, según esto, para facilitar la recepción de dólares que vengan de remesas de Estados Unidos. El dictamen se aprobó con 67 votos a favor, 23 en contra, 10 abstenciones. La iniciativa había sido cuestionada y rechazada por el Banco de México. El Banco de México argumentó que esto podría promover el lavado de dinero, como lo ha contado y lo ha seguido aquí David Páramo. Vamos a ver qué nos dice, pero ya finalmente se aprobó. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, tuiteó: lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la ley del Banco de México que ponen en riesgo
las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación. Bueno, y en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas a las leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro. Votación aplastante, aquí también la había adelantado David. 441 votos a favor, 13 en contra. Se aprobó, entre otras cosas, reducir el número de semanas de cotización y que haya un incremento gradual en las aportaciones de los patrones. Se estableció también poner un tope a las comisiones que cobran las administradoras de fondo para el retiro, las AFORES. Y en una tercera nota relevante, hoy el presidente López Obrador firmó con representantes del sector empresarial y con líderes sindicales un acuerdo para pedirle a las cámaras, diputados, senadores, que pospongan para febrero la discusión de la iniciativa para regular el esquema de subcontratación, el llamado outsourcing. Fue en Palacio Nacional, ahí estuvo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo Carlos Aceves del Olmo, que es el secretario general de la CTM, y muchos otros dirigentes empresariales y sindicales. ¿A qué se comprometen a qué se compromete el gobierno federal? A que hará un proceso de consulta de la iniciativa y si es necesario se le hagan cambios. ¿A qué se comprometen los empresarios? A regularizar sus plantillas laborales, a no hacer despidos masivos en diciembre, a definir un esquema para un reparto de utilidades justo y equitativo. Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se dijo satisfecho con este acuerdo. Y estoy seguro que la conclusión que le presentará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en el mes de febrero será una mucho mejor propuesta que la que originalmente partimos o de la que originalmente partimos. Este es un tema muy revisado, muy diagnosticado, muy discutido y estoy seguro que con todo esto vamos a llegar a conclusiones muy favorables para todos. Vamos de lo sublime a lo ridículo. Grande es que el presidente de la República y aquellos que se llamaban los factores de la producción, trabajadores y patrones, se pongan de acuerdo en seguir revisando la ley del outsourcing. Grandioso, ¿eh? Es muy bueno porque ya se les había acabado el tiempo, estaban presionados. Y se va todo para febrero. El gobierno ya se dio cuenta que como venía la ley, como lo dije yo, no puedes prohibir el outsourcing, no se puede. Hay que quitar a los que son malos y las prácticas nocivas que hacen algunos. Y en eso va a acabar. El presidente quería, y le está saliendo uno, y en ese orden lo ponía, que se acabara la evasión fiscal y defender el derecho de los trabajadores. Yo lo pondría al revés, pero ahí va. Luego las cosas empezaron a descomponer. La ley de las AFORES es grandiosa, la ley de pensiones es grandiosa. Pero que dejaron los diputados el tope. Entonces eso va a hacer que dejen de bajar las comisiones, que se peguen al tope y se va a mantener la ganancia. Pero en general bien. En general bien. Pero luego ya, lo eso ridículo. Fue lo sublime, outsourcing y pensiones pese al asterisco que pones ahí con el tope. Muy bueno. ¿Y lo ridículo? Lo ridículo. Lo lamentable. Lo riesgoso. Lo lamentable. Lamentable. Bien o lo riesgoso. dice el subgobernador Esquivel, ¿eh? Gerardo Esquivel lo define muy bien. Es lamentable, es un error gravísimo. Primero, hacer que Banco de México, con pretextos totalmente locos de Ricardo Monreal diciendo que ya la Fed ya no va a ser, que el Banco de México ya no va a ser empleado de la Fed. ¿De dónde sacó eso? ¿Quién le platica esas historias? Pues quién se las platica y convenció a los senadores y votaron a favor. Porque finalmente son la planadora, son el partido en el gobierno. Han parado varias los senadores. Ojalá los diputados sean más inteligentes. ¿Tú crees? La idea de regularizar 8,000 millones, ayer dije 80,000, 8,000 millones de dólares de gente que queda flotando, es buena idea. Pero ¿por qué no lo hacen bien de una vez? ¿Por qué no mejor en lugar de arreglar el tema de las remesas, arreglan el tema de la economía nacional para que no haya gente viviendo allá y que trabaje acá y que ganen en pesos? A ver, si se supone que tu iniciativa, si Ricardo Monreal está muy preocupado por darle justicia social a los trabajadores migrantes, la justicia social es aquí, no allá. También no me regañes a mí. Luego dos buenas del Senado que dan esperanza. Se ratificó a Galia Borja como subgobernadora de Banca de México y a Graciela Márquez como miembro de la Junta del INEGI. Bueno. ¿Ya? Bueno.
Pues remátala, David. Y parece que a Ancira el mundo se le va a componer. Hoy, todas las acciones de Altos Hornos de México, que eran de él, de su familia, de todos los cercanos, pasaron a manos del grupo de Julio Villarreal. Parece que se acabó esa historia. Parece. Bueno, a ver, antes de ir con Javier, esta tarde la Fundación Banorte, Gruma y el Departamento de Estado de Estados Unidos presentaron a las 22 universidades ganadoras del Fondo de Innovación. Es un fondo que otorgará 11 becas de $25,000 cada una. Esto es para financiar programas de capacitación y de intercambio académico entre universidades de México y Estados Unidos. México y Estados Unidos somos unos grandes aliados. Cuando trabajamos en conjunto, encontramos mejores soluciones para nuestra gente, empresas y países. Ahora sí, Javier. Sí, nos regresamos con este mensaje de la cuenta de Cruz Azul que deja muchísima polémica sobre la mesa. Además, los goles del Real Madrid y la muerte de un campeón de goleo en mundiales. Muchísima polémica. Bueno, van a ver qué mensaje mandó el Cruz Azul. Y regresamos hablando de polémicas. 5 días después, Pablo Amílcar Sandoval, el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, explica por qué traía una persona que le cargaba el saco afuera de las oficinas de Morena. Vamos a ver cómo lo explica. Por supuesto, él dice que no hizo nada. Volvemos también con eso. El Tribunal Electoral Federal exoneró a Pablo Amílcar Sandoval, precandidato de Morena al gobierno de Guerrero. Lo exoneró de la acusación de promoción personalizada y actos anticipados de campaña. De acuerdo con el Tribunal Federal, esta campaña de una revista no fue propaganda, sino, ahí están las imágenes, sino que fue un libre ejercicio periodístico. Bueno, y pensar que por una campaña parecida sobre una serie en torno del populismo, por la promoción de una serie sobre el populismo, se llegó incluso a congelar cuentas. Pero esos eran otros tiempos. Por cierto, 5 días después, y luego de haber dicho que nuestra nota era falsa, eso dijo falsa, 5 días después, el señor Pablo Amílcar Sandoval explicó así quién le cargaba el saco, por qué, sin explicar por qué otra persona, una mujer, le pasa el saco a ese señor que le carga el saco. Pero bueno, 5 días después lo explicó así. Que tienes personas que te cargan tu saco, caramba. A ver, cuéntame de los... Mira, ¿Hay vacante todavía? La verdad es que me da un poco de risa eso, porque pues los compañeros que viajan conmigo, que son de Morena, que están trabajando en este equipo, pues me parece muy ofensivo que se les trate de esa manera, ¿no? Que se les trate de manera clasista, que se les trate de manera grosera, ¿no? A mí me parece que, mira, pasó algo muy sencillo, que es que casi nunca uso traje, ¿no? Entonces me bajo en camino. Y ahora, como íbamos a una cuestión formal, quisimos ser muy formales, tanto en la presentación de los documentos como te decía yo, en la seriedad del evento, pues me puse tacuche. Y entonces me puse mi saco, mi corbata y se me olvidó. Entonces cuando bajamos, alguien me dice, el saco, ¿no? Y ya, me puse el saco y nos fuimos. Me puse tacuche y se me olvidó. El señor Amílcar dice que le da risa nuestro trabajo y que nosotros somos groseros y clasistas. Así las cosas en los tiempos de la Cuarta Transformación. Cada que se les sorprende en algo, dicen que les da risa. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.